avance hubiéramos iniciado esta temática referida al hemograma. Vamos a analizar algunos parámetros generales que debemos considerar cuando estamos revisando un resultado de pruebas de análisis sanguíneo. Entonces, hemos ido viendo como conceptos generales, el hemograma representa una herramienta para el médico que es muy habitual, muy cotidiano. Nosotros lo solicitamos diariamente con el paciente y en cada caso, en cada circunstancia. Nos permite hacer una valoración, sobre todo del recuento numérico de la cantidad de células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y otros componentes que son parte de la salud. Además, de un modo directo e indirecto, nos permite, lógicamente, generar una valoración de la actividad funcional del organismo. ¿Cómo está respondiendo el organismo de este paciente frente a algún evento patológico o de manera normal y habitual? Porque no todos los pacientes van a llegar precisamente con alteraciones hematológicas, pero sí se pueden ver reflejados dentro de esta. Entonces, también nos permite el hemograma extraer datos clínicos, asimismo directos o indirectos, relacionados con la actividad patológica por el cambio numérico de las células, por ejemplo, la anemia, la eritrocitosis, infecciones de tipo bacterianas, parasitarias, virales, fúngicas u otros trastornos que puedan acontecer con nuestro paciente. Eso ya lo habíamos explicado ayer, no hay mucho de relevancia, pero por si acaso, esta semana estamos viendo en práctica lo que es toma de muestra para hacer la valoración específica del hemograma. Entonces, la toma de muestra se realiza habitualmente en las extremidades superiores, cerca del pliegue del codo, donde encontramos la circulación venosa superficial. Habitualmente tenemos tres venas que reconocer y recordar anatómicamente: la vena basílica, la vena cefálica respectivamente y la vena mediana del antebrazo. Esta última, la vena mediana del antebrazo, se suele bifurcar en dos componentes que son la mediana basílica y mediana cefálica correspondientemente, y a su vez hay una pequeña y última rama que es la comunicante del codo, que es la que permite realizar una conexión entre la circulación superficial venosa con la profunda. Entonces, lo que están haciendo esta semana y van a continuar la siguiente es justamente hacer la toma de muestra en una de estas opciones venosas, sea en la cefálica, sea en la basílica o en las dos medianas correspondientes, con el objetivo de agarrar esa muestra y valorar los parámetros hematimétricos, valorar los parámetros de coagulación, valorar parámetros de electrolitos, de gases y otros. Es lo que habitualmente hacemos y esta semana lo estamos reflejando en nuestra actividad práctica. Para hacer el recuento celular, les comentaba, antiguamente y hoy por hoy lo seguimos haciendo, se hace con un sistema, con un método muy peculiar, que es con la cámara de Neubauer. Entonces, agarramos la muestra correspondiente, la pipeteamos en una pipeta especial y luego esta pequeña muestra, que es una mínima cantidad de más o menos 0,5 mililitros, la vamos a verter justamente en la cámara de Neubauer. ¿Con qué objetivo? Obviamente lo vamos a llevar a microscopía y en la microscopía tenemos que reconocer este esquema. Este esquema cuadriculado, en cuadrícula menuda y en cuadrícula grande, nos permite hacer el recuento celular de la cantidad. De un modo indirecto, no estamos siendo precisos, por si acaso, la prueba no es muy precisa, pero de un modo indirecto nos permite cuantificar el número de glóbulos rojos y número de glóbulos blancos. Hay una diferencia que ya van a ir viendo. Para los glóbulos rojos, obviamente tenemos que excluir los
glóbulos blancos. Dentro del procedimiento hay un sistema de eliminación para los glóbulos blancos. Si queremos hacer recuento celular solamente de glóbulos blancos, hacemos lo contrario. Eliminamos glóbulos rojos y solamente nos van a quedar glóbulos blancos. ¿Cuál es la diferencia? Además, para glóbulos rojos utilizamos la cuadrícula menuda y para glóbulos blancos utilizamos la cuadrícula grande. Entonces, en microscopía, con el microscopio, con los lentes de aumento, vamos a reconocer la cuadrícula menuda y vamos a ver que la muestra vertida refleja justamente las células ya distribuidas en cada cuadrante de este espacio, de esta superficie. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer el recuento en una cantidad X de cuadraditos y luego multiplicarlo por 10.000, si es que estoy haciendo un recuento de glóbulos rojos. Por ejemplo, podemos contar aquí en este pequeño cuadrado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego en este otro deben haber unos 12, luego en este otro, y vamos sumando. Sumamos la cantidad y después lo multiplicamos por 10.000 y nos dará un parámetro indirecto, no muy preciso, repito, de la cantidad de glóbulos rojos. Lo mismo hacemos con los glóbulos blancos, pero en los cuadrados mucho más grandes. Vertemos la muestra, solamente vamos a hacer el recuento de glóbulos blancos. Entonces, en cada cuadradito buscamos cuántos glóbulos blancos tenemos y lo multiplicamos por 50 y nos dará también el parámetro correspondiente. Eso es lo que en parte tienen que hacer o estamos haciendo esta semana en la práctica y se va a continuar la siguiente por si acaso. Y asimismo estamos haciendo valoración de la proporción entre los dos componentes importantes de la sangre, que son el plasma y los elementos formes. Hay un procedimiento muy sencillo que ustedes ya lo conocen, que es el centrifugado, y gracias a ese proceso de centrifugado, todos los elementos formes se separan del otro componente, que es el plasma, y los elementos formes, por su masa, por su densidad, siempre se van a ir hacia la parte inferior o hacia el fondo del recipiente que los contiene. Podemos hacerlo con un tubo de ensayo, lo hacemos habitualmente en un tubo de hematocrito, que es más fácil, más sencillo, y una vez que se procede al centrifugado de la muestra, podemos reconocer los dos elementos, el plasma y los elementos formes, con una pequeña capa leucocitaria que habitualmente se reconoce más en los tubos de ensayo que en los microtubos de hematocrito, y luego se procede a hacer la medición. Hay dos maneras de hacer la medición del hematocrito en laboratorio. Podemos agarrar este tubo de ensayo o podemos agarrar el tubo de hematocrito, que sería lo mismo o similar, y medimos. ¿Cuánto medirá todo esto? Con una regla, supongamos que mide 10 centímetros. ¿Ya? Simplemente hacemos una relación proporcional. De esos 10 centímetros, ¿cuántos representan los elementos formes y cuántos representa el plasma? Esos 10 centímetros, asimismo, para nosotros representa el 100% de toda la sangre del paciente. Entonces hacemos una relación porcentual que aquí más o menos se nota. Podemos decir que el sector del plasma, si esto midiera 10 centímetros, más o menos tiene cerca de 60 milímetros, o sea, 6 centímetros específicamente, lo que porcentualmente correspondería a un 60%, y el restante sería 40% de glóbulos rojos. Solamente es un decir, no estoy dando datos exactos, por si acaso. Entonces, es la manera en la que podemos hacer la lectura y luego la interpretación del hematocrito. El otro, que de seguro ustedes ya lo han visto la gran mayoría, es con el disco. Hay un disco ya específico. Cuando usamos el tubo de hematocrito, simplemente es agarrar el tubo de hematocrito, ponerlo en el disco y valorar cuánto es el porcentaje de plasma y elementos formes. En la muestra de sangre tenemos que hacer un reconocimiento de los elementos formes y cuál, no solamente la estructura morfológica o histomorfológica, sino también la funcionalidad de estos elementos formes. Entonces, ustedes ya desde histología conocen
cuáles son los componentes celulares de la sangre, pero los vamos a recordar. Tenemos el grupo de los leucocitos de tipo granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Tenemos el grupo de leucocitos agranulocitos, como son los monocitos y los linfocitos. Tenemos las plaquetas y los glóbulos rojos correspondientemente. Ayer hemos visto, porque estoy haciendo un resumen, ayer hemos visto esta tabla de manera general. Y vuelvo a hacer la aclaración porque lo vamos a repetir rapidito. Esta tabla refleja los valores hematimétricos generales que puede y debería tener un paciente, pero lo aclaro nuevamente. Estos valores corresponden a una población que vive cercano a la costa. No son valores de población como para nosotros que vivimos en altitud. Lógicamente les voy a ofrecer los valores de altitud, simplemente recomendarles de una vez, si quieren conocer cuáles son los valores aceptados aquí en la altura y que se aplica también en Potosí, se aplica en parte en Oruro y distintas poblaciones del occidente, ya tenemos parámetros que están justamente en la página del IVA. De todos modos, aquí yo les voy a presentar un resumen de esos parámetros de altitud. Primero analicemos qué es lo que tiene un componente del hemograma. Esto es necesario recordar y conocer. La cantidad de sangre que debe tener una persona habitualmente. La cantidad de sangre se la puede calcular en una persona de dos maneras. Agarramos este parámetro que son 80-85 mililitros por kilogramo de peso. Por ejemplo, más o menos ¿cuánto pesa usted, señor? ¿Yo? ¿Sí, usted? 75. Ya, 75. Entonces, hagamos un cálculo rapidito en matemáticos, los que estén con su dispositivo. 75 por 80 o 75 por 85. Ese va a ser su valor de sangre que debería tener este paciente con este peso. ¿Cuánto es? 6.000. Exactamente 6 litros. Eso es lo que debería tener este paciente con este peso ya corporal. Entonces se puede hacer el cálculo. Hay otro parámetro referencial que se los menciono de una vez. Es similar. Lo que nos dice otro autor es que el volumen de sangre total representa el 7 o el 8% del peso corporal. Entonces hacemos lo mismo. Si pesamos 70 kilogramos, que es el peso estándar de una persona, entonces lo multiplicamos por 0,7 o por 0,8, nos va a dar el valor correspondiente, que van a ser aproximadamente 4.900 a 5.600 mililitros de sangre que debería tener una persona estándar con un peso de 70 kilogramos. Se puede hacer entonces ese cálculo, ¿no? La osmolalidad de la sangre. Este autor nos dice que debería estar entre 2,85 y 2,95. ¿Qué es la osmolalidad de la sangre? Disculpe, señorita. ¿Ya lo conocen? ¿Ya lo entienden? Deberían, porque esto desde que hemos hablado de actividad celular, no conmigo, sino con sus otros docentes, ya se ha mencionado, yo supongo, este aspecto. ¿Qué es osmolalidad por acá? No. El grado de soluto que está en el solvente. Más que solamente solutos. Electrolitos. Más que solamente electrolitos. Iones, elementos. El nombre lo dice. Osmolalidad. La cantidad de osmolitos. ¿Qué es un osmolito? Disculpe. Son moléculas. Tiene que ser cualquier molécula, pero con capacidad de desencadenar ósmosis. Entonces, si tenemos una cantidad de osmolitos, sobre todo, por ejemplo, nos pueden decir por acá, ¿qué osmolitos conocemos? ¿Usted tal vez? Díganos un osmolito. Sodio es un osmolito, señorita. Potasio es un osmolito. Cloro junto con el sodio son otros osmolitos. La glucosa es otro osmolito. Son los más elementales, ¿ya? Son los que mejor actividad osmótica tienen en la sangre, por si acaso. Vuelvo a reiterar, solamente para recordarles. El que es el más importante, el osmolito más importante de la sangre es el sodio. Le sigue en proporción la glucosa, le sigue en proporción el potasio con el calcio. Ahí mismo podemos incluso incluir a las proteínas, que también tienen actividad
osmótica, y después viene la urea o el nitrógeno ureico sérico. ¿Por qué menciono a estos 5 o 6 elementos? De hecho, hay una fórmula, no me compete a mí de momento, pero podemos hacerlo en la siguiente clase. Hay una fórmula para calcular la osmolaridad del plasma. De hecho, se los puedo dictar, no lo tengo en diapositiva. Es 2 veces el sodio, 2 veces el sodio más la concentración de potasio más la concentración de glucosa dividido entre 18 más la concentración de la urea dividido entre 6. Entonces, esta fórmula nos permite determinar cuál es la osmolaridad del plasma de un paciente, de una persona. Y eso es muy importante porque dependiendo de la cantidad de osmolitos que tenga el paciente, puede o no ocurrir algún evento bioquímico de tipo biofísico, además en los tejidos o en los órganos del paciente. Entonces, con esa fórmula llegamos a determinar si la osmolaridad del paciente está en 285 o 295, o sea, no tiene que pasar ese límite, ese rango. De hecho, hay otro autor que nos dice que debería estar en 270 hasta 290 máximo, por si acaso. El pH, lógicamente, también es muy importante. El pH, este autor nos dice de 738 a 744. Hay otro parámetro más general que de una vez deberían conocerlo. Es como una regla estándar, casi universal. ¿Qué nos dice esta regla estándar? Que el pH de la sangre tiene que estar en 7.35 a 7.45. 7.35 a 7.45. Eso significa que si aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH va a disminuir, va a ser cada vez más ácido y estaría por debajo de 7.35 o 7.38. Si por el contrario disminuye la cantidad de hidrogeniones en sangre, entonces el pH aumentará y sobrepasará el 7.45. Entonces el paciente entraría en un estado de acidosis o alcalosis. Bueno, el hemograma también contempla diferentes otros parámetros, como por ejemplo enzimas que están disueltas en el plasma, creatinina, creatinfosfatinasa, la deshidrogenasa láctica, fosfatasa ácida. Lo que nos interesa sobre todo es esta parte y lo que sigue posteriormente, el hematocrito. Reitero y aclaro una vez más, estos valores no corresponden a poblaciones de altitud. El hematocrito, según este autor, nos dice que para mujeres tiene que estar entre 36 y 46% y para varones entre 41 y 53%. De hecho, no estamos muy alejados. En la población en altitud no estamos muy alejados, en un momento lo vamos a ver. La pregunta sería, ¿a qué se debe que nuestro hematocrito esté un poco más aumentado en relación a la población que vive cercanos a la costa? ¿A qué creen que se debe? ¿Qué genera la hipoxia? Estimula la eritropoiesis, obviamente estimulando a su vez a la eritropoietina, y esto determina mayor formación de elementos formes de tipo glóbulos rojos y que van circulando en nuestra sangre. Esto se debe a que en nuestro medio, lógicamente, la presión atmosférica es diferente a la presión atmosférica o barométrica a nivel de la costa. ¿Cuánto es a nivel de la costa? 760, que eso representa una atmósfera. Aquí en nuestro medio más o menos ¿cuánto estamos? 490. Entre 490 y 510, dependiendo si estamos en el Alto o si estamos en La Paz. Entonces, esta desproporción en la presión barométrica del medio ambiente hace que la relación de los gases sea mucho menor para nosotros. La fuerza con la que ingresa el oxígeno, esto espero que lo vean otra vez, lo reiteren cuando estemos en fisiología respiratoria, la fuerza del oxígeno ingresa con menor fuerza, de hecho
de un modo, o sea, reiterando o redundando, y al ingresar con menor fuerza, el intercambio a nivel de los pulmones, de los alvéolos, es menor. Entonces, la saturación, la concentración y la saturación y la presión de oxígeno en nuestra sangre, en nuestro medio, es un poco más baja. Entonces, para compensar aquello, nuestro cuerpo ya hace muchos años, nuestros ancestros, poblaciones andinas antiguas, los tiwanacotas, los incas y demás, se han asentado en este territorio y por lo tanto nuestro organismo se ha ido adaptando a este cambio barométrico. No somos la única población de altitud, tenemos muchas otras poblaciones, no solamente en el país, sino también fuera del país. Solo otro detalle. Estos valores porcentuales de hematocrito que nos da este autor, que repito, son para la costa, no son parámetros sugeribles ni tangibles para determinar anemia. Yo solamente con un hematocrito no puedo diagnosticar anemia. No es correcto que alguien solamente por el hematocrito te diga, ah, tienes anemia. No es correcto. ¿Por qué creen que estoy mencionando esto, señorita? Un joven, tal vez, de rojo. ¿Alguien? Porque digo que la relación porcentual puede subir en determinadas casos, puede subir el plasma. Incluso de manera fisiológica, pero sobre todo de carácter patológico, la relación porcentual entre plasma y elementos formes puede variar. Puede variar. Una cosa es que los elementos formes realmente en cantidad estén bajos, que en un momento vamos a ver, pero otra cosa es que el plasma, como dice su compañero, puede aumentar. Les doy de una vez el parámetro que ayer ya también lo dije los que estuvieron. Hay 3 patologías muy habituales en las que el plasma puede estar aumentado, pero la cantidad de elementos formes sigue siendo normal. Entonces, en esos pacientes no podemos específicamente decir que sí tienen anemia solo por el hecho de haber perdido la relación porcentual de plasma y elementos formes. Las 3 patologías son los cardiópatas, los hepatópatas y los nefrópatas. O sea, alteraciones renales, alteraciones cardíacas y alteraciones del hígado generan, y han debido ver, espero que no, pero tal vez tienen un paciente, un conocido, un familiar que tiene algunos de estos problemas. Problemas del hígado, problemas del corazón o problemas de los riñones. Sobre todo los de corazón y riñones, se han debido dar cuenta, son los que más retienen agua. Retienen mucha agua. Entonces la retención de agua hace que la relación porcentual entre elementos formes y plasma lógicamente varíe. Más, sin embargo, no podemos afirmar que por la cantidad de elementos formes que tienen estén anémicos. No sucede aquello. Pero sí es un parámetro sugerente, que es diferente. Es sugerente. La hemoglobina. La hemoglobina en plasma en mujeres tendría que estar entre 12 a 16 gramos por 100 mililitros. En varones, 13.5 a 17.5 gramos por cada 100 mililitros. Eso no es muy variante para nosotros, en un momento vamos a ver. Nosotros estamos muy cercanos de ese valor, sobre todo de los varones varía un poquito más, que llegamos hasta 19 incluso gramos por decilitro. La cantidad de glóbulos rojos. Este autor nos dice que deberíamos tener entre 4.5 a 5.9 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Para nosotros es un poco más aquí en la altitud, reitero, debido a los factores ya mencionados. El recuento leucocitario, eso sí es un parámetro general, ¿ya? Se usa como estándar no solamente aquí, en la China, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar. Es decir, no va a variar mucho. Este autor nos dice de 4.500 a 11.000 células por milímetro cúbico. Y hay otro parámetro un poco más preciso, vamos a decir, que es más fácil recordarlo. Otros autores nos dicen de 5.000 a 10.000, para de contar. Ese es el valor o el rango que se debería tener. En plasma tenemos, lógicamente, otros elementos como hormonas, hay insulina, hay diferentes iones como el bicarbonato, calcio, cloro, potasio, sodio,
Hay otras moléculas como el colesterol, glucosa, ácido láctico, proteínas, triglicéridos y ácido úrico. De momento no lo vamos a revisar, vamos a ir rapidito a esta diapositiva. En esa diapositiva se ven reflejados algunos caracteres generales que de seguro ya conocen en relación a los elementos formes de la sangre. Los elementos formes de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Por qué no les podemos llamar a todos en general glóbulos? Porque las plaquetas precisamente no son células. Solamente los glóbulos blancos y los glóbulos rojos verdaderamente serían células completas, cada uno con cualidades y funcionalidades específicas. Por ejemplo, los eritrocitos, que de seguro ya los conocen, ya los han ido viendo esta semana incluso, son células con forma de disco bicóncavo, dice. ¿Cuál es la importancia de que sean de este modo? Porque aumentan la superficie ya de captación de oxígeno y mejoran por ende la carga molecular de oxígeno y de esa manera transportan mayor cantidad de moléculas de oxígeno. Pero no solamente va a ocurrir eso con el oxígeno, sino también ocurre con el dióxido de carbono, porque hay una afinidad entre el oxígeno y el ion ferroso, que lo hemos hablado el otro día, de la hemoglobina. De los glóbulos blancos sabemos que hay dos grupos importantes, los de tipo granulocitos y los de tipo agranulocitos. Entre los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los agranulocitos son los monocitos, los linfocitos. Los granulocitos se deben su nombre ¿a qué factor? ¿O a qué carácter deben su nombre? Porque en su superficie celular presenta gránulos. En el citosol en particular. Pero ¿a qué se debe la nominación de que sean basófilos, neutrófilos o eosinófilos? Es a su tinción. Ya básicamente dice la teoría histológica que estas células, algunas tienen preferencia o predilección por tinciones ácidas, como por ejemplo los eosinófilos. El componente, si recuerdan ustedes histología y las tinciones que se hacen, la tinción universal, ¿ya? Tiene dos componentes, que es la eosina y la hematoxilina. Entonces la eosina es el compuesto ácido. Entonces estos eosinófilos se tiñen mejor con la eosina y adoptan un color característico. En cambio los otros, con la hematoxilina, que es el compuesto básico, se nominan justamente como basófilos porque aceptan mejor esa tinción. Pero los neutrófilos no son ni acidófilos ni son basófilos propiamente, entonces están en un intermedio, por eso se los han nominado de esa manera. Pero los tres grupos de células, como decía su compañero, característicamente tienen una serie de vesículas intracitosólicas en las que tienen diferentes compuestos como enzimas y otros componentes. Sabemos que los leucocitos participan en diferentes procesos de respuesta inmune y respuestas infecciosas. Por ejemplo, los neutrófilos son células multinucleadas entre 2 a 5 lóbulos y se presentan, esto es importante, se presentan alrededor del 54 al 62% de toda la población de células blancas. ¿Qué significa? Que si tuviéramos 100 células leucocitarias, 50 o 60 sí o sí van a ser neutrófilos. ¿Ya? Si tuviéramos 100 células leucocitarias, 50 o 60 van a ser neutrófilos, sí o sí. Los otros, los eosinófilos, además los neutrófilos participan como fagocitos en la respuesta inmune. De hecho, valga la mención, pero esto lo voy a reiterar la siguiente semana porque seguimos con la temática y específicamente vamos a hablar de respuesta inmune, cómo estas células participan en diferentes eventos patológicos. Entonces, valga la mención, los neutrófilos son los primeros en responder frente a los procesos infecciosos de tipo bacterianos. Son los primeros en responder. Los eosinófilos, por otro lado, también son células de tipo con núcleos bilobulados, con gránulos citoplasmáticos, pero representan solamente el 1 al 3% de toda la población leucocitaria.
lo mismo que hemos dicho para los neutrófilos. Si tuviéramos 100 leucocitos, solo 1, máximo 3 serían eosinófilos. Los eosinófilos típicamente participan en diferentes respuestas patológicas, como por ejemplo las alergias y enfermedades parasitarias. Los basófilos. Los basófilos son otro tipo de células leucocitarias con núcleos también multilobulados, pero que solamente representan el 1% de toda la población de leucocitos. Es decir, de 100 leucocitos, solamente uno podemos encontrar que sea basófilo. La importancia de los basófilos es coadyuvar con las otras dos células, porque además, como dice acá, liberan algunos componentes muy importantes como la heparina. Y la heparina es un compuesto fundamental como dentro del proceso de anticoagulación de la sangre, para que ésta pueda circular lógicamente con fluidez por los vasos sanguíneos. Luego los agranulocitos. Tenemos los monocitos, que son de gran tamaño y que representan entre el 3 al 9% de los leucocitos. Los monocitos tienen actividad fagocítica, pero aclaramos la circunstancia o el detalle. Está vigente la teoría que les voy a comentar y pueden revisarlo en cualquier literatura. Los monocitos, para tener actividad fagocítica, tienen que fusionarse. ¿Ya? 2 o más monocitos se fusionan, ¿y qué obtenemos de eso? Los macrófagos. ¿Ya? Entonces, los macrófagos, dichos de otro modo, no son otra cosa que la suma, la fusión de varios monocitos y que tienen actividad, como se dice ahí, fagocítica. No olviden que los macrófagos, o al revés, ya tenemos macrófagos asentados en diferentes tejidos. Por ejemplo, en el hígado los conocemos como células de Kupffer, en el pulmón los conocemos como células de polvo, en el vaso los conocemos como células del sistema retículo endotelial, y etcétera, y etcétera. Entonces ya están asentados en diferentes tejidos y coadyuvan justamente con esta actividad correspondiente. Los linfocitos representan la otra población con mayor proporción y cantidad de células. Los linfocitos, en sus dos variantes, linfocitos de tipo T y linfocitos de tipo B, suman en un 25 o al 33% de toda la población de células blancas. Lo mismo que ya hemos ido ejercitando. Entonces, si tuviéramos 100 leucocitos, entre 25 a 33 van a ser de tipo linfocitos, de ambas familias, tanto linfocitos T como linfocitos B. ¿Cómo trabajan los linfocitos? Los linfocitos serían los secundarios en la respuesta inmune. Es decir, que si los neutrófilos o los eosinófilos no pueden contrarrestar la patología, recién es cuando aparecen los linfocitos. Porque no olviden que los linfocitos B, lo vamos a ver la siguiente semana, los linfocitos B son los encargados de participar en la respuesta inmune humoral, porque los linfocitos B, cuando se activan, se convierten en células plasmáticas y empiezan a segregar los anticuerpos, que es muy fundamental para la respuesta inmune. Y es además una respuesta mucho más específica. Por otro lado, por último, tenemos las plaquetas. Las plaquetas, hace un rato indicábamos, no las podemos considerar como células. Entonces, ¿qué es lo que realmente representan, señorita? También llamados trombocitos. ¿De qué se usa? No solo porque no tengan núcleo. ¿Qué es lo que realmente son las plaquetas? Son, ahí lo dice, ¿ya? Son fragmentos celulares. ¿De qué célula derivan los trombocitos? Derivan justamente de otras células mucho más gigantes que los mismos macrófagos, que se conocen como los megacariocitos. Entonces de ellos se desprende parte de su citoplasma, pero tenemos que tener un recuento que oscila entre los 130.000 a 400.000 mililitros, células por milímetro cúbico, ¿ya? O trombocitos. ¿Cuál es la actividad que tienen las plaquetas? Lógicamente participan en la formación del tapón plaquetario y por ende asimismo en la hemostasia.
y en la coagulación. Aquí tenemos entonces los parámetros más precisos para nuestra población. Se van a dar cuenta que la variación no es tan grande, pero sí es fundamental entenderla y conocerla. Si alguno requiere ese documento, se los puedo pasar por PDF en WhatsApp. Me avisan al terminar. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo? Vámonos a los glóbulos rojos. La cantidad de glóbulos rojos para la población de altitud oscila entre los 5.2 millones a 6.1 millones de células por milímetro cúbico, con una variación de alrededor de 300.000 células ya que pueden haber. Eso significa que más o menos rondamos para varones entre 5.5 millones a 6.4 millones. Para hacerlo más fácil, si no queremos complicarnos, de 5.5 a 6.5 millones de células por milímetro cúbico para varones. Esa es la cantidad de glóbulos rojos que deberíamos tener aquí en la población de altitud los varones. Las mujeres, desde 4.5 a 5.4 millones de células, con una relación igual de variación de más o menos 300.000 células. O sea, es muy similar. O sea, vamos desde 4.8 hasta aproximadamente 5.7 sería millones de células por milímetro cúbico. Entonces, algunos autores prefieren mantener, para que no sea tan confuso, para mujeres de 4.5 a 5.5 millones de células. Eso es más fácil de recordar, ya con una variación de más o menos de 10 millones de células entre varones y mujeres. La hemoglobina, lo que les decía hace un rato, la hemoglobina en varones está alrededor de 17 gramos decilitro para varones, en mujeres de 14.5 gramos decilitro, más menos 2, o sea que va desde 14.8 hasta 18.8, o sea, podemos llegar hasta 19. Han habido casos y población en diferentes estudios que nos presenta el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, no lo conocen, los de clínicas. Han habido diferentes estudios en los que se ha encontrado población que sí tenía y ha llegado a un valor de 19 gramos por decilitro, y no significa que estemos patológicos. Valga la aclaración que se me vino ahora, valga la aclaración y la mención. A esta variación de la cantidad de glóbulos rojos que nosotros tenemos como población de altitud, ya se conoce como la eritrocitosis fisiológica. Eritrocitosis fisiológica. Es decir, sí tenemos mayor cantidad de eritrocitos, pero no estamos patológicos, no estamos enfermos. Es una cantidad considerable para nuestra población. Y no somos los únicos, repito. ¿Ya? Hay poblaciones, sobre todo en el Asia, aquí mismo en Sudamérica tenemos varias poblaciones de altitud, en Ecuador, en Perú y otros. Entonces no somos la única población que utiliza más o menos estos parámetros. Entonces nosotros vivimos, de hecho se los comento como dato curioso, las poblaciones de altitud se consideran aquellas poblaciones que sobrepasamos los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? O sea, nosotros estamos sobre los 3.000, incluso el alto sobre los 4.000. Entonces ya hemos sobrepasado como población de altitud. ¿Qué más? El hematocrito, 51% para varones, 46% para mujeres. Entre glóbulos blancos no hay mucha diferencia, lo que les decía, aquí es más aceptable manejar este valor, 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Los callados, que son células jóvenes, pues el caso de los neutrófilos, solamente tienen que existir en 1 al 3%. Los segmentados, que son lo mismo que los neutrófilos, por si acaso, entre 55 y 65%. Los eosinófilos entre 0 y 3%, los basófilos entre 0 y 1%, los linfocitos entre 25 y 45%, y
y los monocitos entre 2 y 8%. Si hacen una comparación, se van a dar cuenta que no hay mucha variación. ¿Qué más tenemos que ver en el hemograma? Lógicamente, recordar este detalle. Los elementos formas que constituyen parte del hemograma como tal, glóbulos rojos, ya sabemos que son células en forma de disco bicóncavo para mejorar su transporte o su capacidad de transporte en relación a oxígeno molecular y el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que tenemos que conocer dentro del hemograma en relación a los hematocritos que nos sugiera algún dato clínico? Son tres aspectos que deben valorar, jóvenes señoritas, de una vez se los menciono. Cromaticidad, es decir, el color, el número de células, la cantidad y la forma. La forma. Esos tres caracteres siempre tienen que valorar cuando analizan una muestra de sangre, que lo estamos haciendo esta semana y también la siguiente, lo vamos a continuar haciendo en práctica. Entonces, esos tres parámetros no se pueden obviar, no se pueden excluir. La forma tiene que ser habitual, forma de disco bicóncavo con un tamaño aproximado de entre 7 y 8 micrómetros, dice la literatura. El color tiene que ser un rojizo vermellón, ¿ya?, debido a la presencia de una gran cantidad de moléculas de hemoglobina dentro de su citoplasma. Alrededor de 800 moléculas de hemoglobina están disueltas en cada glóbulo rojo. Entonces, es fácil entender y recordar lo siguiente. La estructura de la hemoglobina con el ion ferroso, que lo hemos hablado los otros días, ¿ya?, son justamente lo que le dan el color típico y característico a los glóbulos rojos o eritrocitos. Entonces es fácil entender que si una célula, un eritrocito, un glóbulo rojo, un hematíe, cambia en su tonalidad, en su color, se ve más rojizo o se ve más pálido, o tiene mayor cantidad de hemoglobina o tiene menor cantidad de hemoglobina. Es sencillo. Eso es lo que hay que valorar. El número yo creo que es más fácil de entenderlo. Ya hemos visto cómo se puede hacer el recuento celular a través de la cámara de Neubauer, pero hoy lógicamente se puede hacer de una manera más rápida y sistematizada por otros dispositivos. Tenemos dos trastornos que hay que identificar en los eritrocitos. No confundirlo, y lo voy a aclarar no solamente por mi persona, lo pueden reiterar o revisar en la literatura correspondiente. Lo siguiente, anemia se refiere a la disminución, ¿ya?, en cantidad de glóbulos rojos y sobre todo de la hemoglobina. Lógicamente, si no hay hemoglobina, la formación de glóbulos rojos al mismo tiempo va cayendo o disminuye. Lo contrario, lo que hace un rato habíamos mencionado, nosotros vivimos en un estado de eritrocitosis fisiológica o funcional, que no es patológica, pero hay una verdadera eritrocitosis patológica, ¿ya?, para toda la población, incluida nosotros. O sea, nosotros todavía pudiéramos tener más cantidad de glóbulos rojos, sí. Ahí es cuando entra el término eritrocitosis patológica de altura, ¿ya?, eritrocitosis patológica. Lo que en poblaciones de costa solamente sería eritrocitosis patológica. ¿Cuándo vamos a decir que hay eritrocitosis? Para la altitud, ya hemos dicho, en varones tiene que sobrepasar los 6.5 millones. 6.5 millones. En mujeres los 5.5 millones, para que sea un poco más sencillo de recordar. No confundirlo, jóvenes, no confundir con otro término que es muy semejante, la poliglobulia. Cuando alguien te dice, y en la calle a veces se comenta entre las personas y el resto de la población, la poliglobulia es otra cosa. El nombre mismo lo dice. ¿Cómo lo entendería usted, señorita? Poli obviamente significa varios o múltiples,
¿Pero qué? El nombre lo dice. ¿Glóbulos como cuáles? ¿Solo glóbulos rojos? No. Ahí está la diferencia. Cuando usamos el término, o cuando quieran usar el término de poliglobulia, que existe la patología, tiene que haber un aumento, no solamente en la cantidad de glóbulos rojos, sino también en la cantidad de glóbulos blancos. Por eso es poliglobulia. Entonces, cuando quieran referirse al aumento en la cantidad específicamente de glóbulos rojos, usamos el término eritrocitosis. Entonces, lo que decíamos hace un instante, hay tres aspectos que hay que valorar cuando hacemos un análisis de una muestra sanguínea, y en específico para glóbulos rojos: la forma, el tamaño, la cantidad y la cromaticidad, el color. Existen estas fórmulas que tienen que conocerlas y las van a utilizar, que se denominan como los índices hematimétricos. Es específico para glóbulos rojos, por si acaso. Es específico para glóbulos rojos. De hecho, son la mayor población celular de la sangre. Tenemos, por un lado, la concentración media de hemoglobina globular, que se abrevia como CMHG. ¿Cómo se puede obtener esto en un paciente? Nos pueden dar el dato de la hemoglobina, nos van a dar, o podemos obtener el dato del hematocrito, dividimos los anteriores y lo multiplicamos por 100, y nos va a dar una relación entre 30 y 37 en porcentaje, porque lo estamos multiplicando por 100. ¿Qué representa la concentración media de hemoglobina? Su nombre lo dice. Es un parámetro porcentual de relación de cuánta hemoglobina hay por cada 100 mililitros de volumen de sangre. El otro, el volumen globular medio, se refiere al tamaño de la célula, del eritrocito. Lo abreviamos como BCM, y también podemos obtener el parámetro de manera indirecta. Tenemos el hematocrito, tenemos la cantidad de eritrocitos, dividimos el hematocrito sobre la cantidad de eritrocitos y lo multiplicamos por 10. El valor está entre 80 y 95 femtolitros. Hay otros autores, aquí en la altitud se van a dar cuenta en la tabla que les he mostrado del IVA, nos dice de 80 a 100 femtolitros. No está muy lejos, es similar. ¿Qué significa? Que cada glóbulo rojo debería tener este volumen, entre 80 y 95 o 100 femtolitros de volumen de citoplasma. Y con ese volumen tienen su forma, tamaño y estructura adecuada para su función. ¿Ya? Y por último tenemos la hemoglobina globular media, o HCM. En algunos van a encontrar CMHBG, HBCM, por si acaso, por la abreviatura de la hemoglobina. Hemoglobina se abrevia HB. Entonces, nos pueden dar el valor de la hemoglobina, nos pueden dar el valor de los eritrocitos, dividimos lo anterior con lo posterior y multiplicamos por 10. La cantidad de hemoglobina debería estar entre 27 y 34 picogramos. ¿Qué representa esto? ¿Cuánto tiene de hemoglobina cada eritrocito? ¿Cuánto tiene de hemoglobina cada eritrocito? Es decir, debería tener entre 27 a 34 picogramos de cantidad de hemoglobina. ¿Se está entendiendo esta parte? Bueno, son fórmulas matemáticas. Ahora vamos a analizar para qué nos sirve. Para esto nos sirve. Nos ayuda justamente a determinar diferentes tipos de anemia. Nos ayuda a determinar diferentes tipos de anemia. ¿Cómo se hace? Las más habituales, no vamos a entrar en mucho detalle, lógicamente van a ir aprendiendo en lo posterior. Con el volumen corpuscular medio,
con el tamaño del eritrocito, que debería estar entre 80 y 100 femtolitros, tenemos tres opciones. Está normal el eritrocito, está en este rango, entonces le vamos a llamar normocito. Si está por encima de 100 femtolitros, es decir, que el tamaño del glóbulo rojo es más grande, le llamaremos macrocito. Si el volumen del eritrocito está por debajo de 80 femtolitros, el eritrocito será de menor tamaño. Entonces le llamamos microcito. Microcito. ¿Se entiende, verdad? Sí. No olviden que se puede hacer este cálculo matemático con los valores diferenciales. Luego, con los otros dos parámetros, la concentración media de la hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular media propiamente, los otros dos nos dan parámetro de color, la cromaticidad que les decía. Cuando el valor es adecuado de la hemoglobina corpuscular media entre 27 y 33 picogramos, vamos a decir que la célula está normocrómica. En cambio, cuando el valor supera los 33 picogramos, este glóbulo rojo estará hipercrómico, o sea, tendrá mayor cantidad de hemoglobina en su citoplasma y se lo ve más oscuro. En cambio, si el valor de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo está por debajo de 27 picogramos, serán células más pálidas. Entonces las denominaremos como hipocrómicas. ¿Y esto entonces cómo lo aplicamos de manera clínica? Fácil, aquí solamente vamos a hablar de dos tipos de anemia. Tenemos dos tipos. Me corrijo, tres. Las anemias normocíticas, normocrómicas. Anemias normocíticas, normocrómicas. ¿Qué significa? Que la cantidad de hemoglobina es normal, el tamaño, el color, el aspecto de los glóbulos rojos es normal. ¿Qué es lo único que estaría variando en este tipo de anemias? El recuento. ¿Cuántos glóbulos rojos tiene este paciente? El recuento. Entonces, ¿en qué casos, solamente piensan rapidito, creen que aparece una anemia normocítica, normocrómica? ¿Alguien dijo algo? Una hemorragia. Porque no estamos alterando el metabolismo ni nada de la célula, directamente estamos perdiendo una cantidad X de volumen de sangre. Y ese volumen de sangre representa pérdida de células sanguíneas, elementos, formas, glóbulos rojos. Entonces no se está alterando nada, pero ese paciente ha reducido su cantidad de sangre como tal, y eso también se refleja como anemia. Bueno, es un ejemplo nada más. Entonces, hay ese tipo de anemias, las normocíticas y normocrómicas. Luego tenemos las anemias macrocíticas hipercrómicas. Aquí lo más característico y se conoce mejor como la anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, habitualmente por deficiencias de vitamina B, la B12. ¿Ya? Por deficiencias de vitamina B12. Luego tenemos el otro grupo de anemias, que serían las anemias microcíticas y a la vez hipocrómicas. Esta variante corresponde a la más típica, de hecho, a la más típica, la anemia carencial o anemia ferropénica. Anemia ferropénica. Es decir, la deficiencia de hierro no permite la formación de hemoglobina, lo que decimos hace un rato, y si no tenemos hemoglobina, no se puede formar de manera adecuada un glóbulo rojo. O, aunque termina formándose, su capacidad funcional de transporte de oxígeno es muy bajo. Muy bajo. Entonces, para eso nos sirven los índices hematimétricos y cómo podemos generar esta relación entre forma, tamaño, cantidad o número y la cromaticidad. Hay otras variantes de anemia, como por ejemplo tenemos las talasemias, las anemias falciformes y otras. Son debidas
a diferentes trastornos, pero en ese caso, como allá indica, la forma de la célula, la forma del eritrocito es la que se ve alterada sobre todo. Pueden ser ya no como discos, sino pueden ser a manera de como unas salchichas, en forma de media luna. Entonces hay variaciones de las anemias además. Recordemos que los glóbulos rojos se forman ya desde el nacimiento, se forman en la médula ósea roja, parten desde una célula madre que se transforma después en proeritroblasto. El otro día hablábamos de cómo el hierro y la hemoglobina se forman dentro del eritroblasto para luego ir madurando por sus diferentes fases hasta que pierde el núcleo respectivamente, se transforma en reticulocito, que es una célula joven pero no activa de glóbulo rojo, y finalmente tenemos a los eritrocitos como tal que deberían estar circulando con un tiempo de vida media de 120 días, ¿ya? Con un tiempo de vida media de 120 días. Una vez que llega a cumplir ese ciclo del eritrocito, lógicamente puede quedarse en la médula ósea roja, pero sobre todo llega hacia el bazo o en el hígado, donde perece y las células del sistema retículo endotelial macrófagos lo fagocitan y reciclan todo lo que se puede reutilizar, como por ejemplo el mismo hierro. Se puede seguir reutilizando y el grupo hemo luego se descompone para formar la bilirrubina, que se eliminará por vía digestiva. ¿Qué otro aspecto tenemos que valorar en un hemograma? Nos pueden dar este parámetro que se conoce la velocidad de eritrosedimentación, que ustedes también de seguro ya han hecho la prueba correspondiente en práctica, y si no lo han hecho esta semana lo harán seguro la siguiente. ¿Qué es la velocidad de eritrosedimentación? Es otra prueba médica hematológica en la que se valora la velocidad en la que los glóbulos rojos se asientan hacia el fondo de un recipiente, pero sin estimulación de otro proceso mecánico, porque para el hematocrito, no olviden, hemos generado un proceso mecánico de centrifugado. Con el centrifugado todo lo que es más pesado se ha ido hacia el fondo. Aquí va a ocurrir algo similar, pero sin necesidad de la centrifugación. Y esto tiene que ocurrir en un tiempo determinado y se mide en milímetros por hora. Es decir, cuántos milímetros desciende en una hora, en 2 horas, que serían el tiempo máximo que hay que valorar la velocidad de eritrosedimentación. Los valores para varones están entre 0,6 milímetros por hora y para mujeres de 3 a 15 milímetros por hora. Esta diferencia entre varones y mujeres se debe, por un lado, a la proporción de agua que tenemos, que no es similar, no es igual entre varones y mujeres. Para los varones el agua representa el 60% del peso corporal, para las mujeres solamente representa el 55% del peso corporal. Luego, la cantidad de solutos que podemos tener, también hay alguna variación entre varones y mujeres, y sobre todo el efecto hormonal es lo que determina que haya esta variación tan amplia de la relación en velocidad de eritrosedimentación de los glóbulos rojos. ¿Cómo se realiza la prueba? Se toma la muestra, tiene que estar anticoagulada, se utiliza una gradilla y una pipeta muy peculiar que se conoce como la pipeta de Westergen. Se pone en el soporte de Westergen y simplemente se espera a que, hay que pipetear la sangre con mucho cuidado, los que lo han hecho ya entenderán. Se llega hasta la marca final y simplemente luego hay que esperar que en una hora los glóbulos rojos sedimenten, asienten. ¿Para qué también nos sirve la velocidad de eritrosedimentación, que puede estar aumentada en procesos patológicos? Justamente para eso, para ver si en una persona, si en un paciente está ocurriendo o no un proceso inflamatorio. Pero hay un defecto con la velocidad de eritrosedimentación: no es específica. Si bien nos puede sugerir que hay un evento inflamatorio, no te va a decir dónde está el evento inflamatorio y no te va a decir por qué o quién está generando el proceso inflamatorio.
No te dice, solamente te sugiere que hay un evento inflamatorio. Entonces, cuando ocurre que hay una inflamación en cualquier tejido, en cualquier órgano, la velocidad de eritrosedimentación aumenta. Es decir, sedimenta mucho más rápido de lo que habitualmente debería sedimentar, ¿ya? En mayor distancia, en milímetros. Entonces, es necesario conocer y valorar estos parámetros para entender de manera directa o indirecta que en nuestro paciente puede estar o no ocurriendo un evento patológico. Y con esto tenemos sobre hemograma.